Padre, te agradecemos por tu palabra. Permite que la misma pueda hablar a nuestro corazón, podamos entenderla, sacar provecho de todo cuanto tú nos permites. Gracias por darnos este privilegio de saber que estamos siendo asistidos por tu Espíritu para que mediante tu ayuda sea provechosa la palabra tuya en nuestra propia vida y en aquellos a quienes tú has de alcanzar, ya sea por la radio, internet o en la forma que fuera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, busquen en Romanos capítulo 8. De hecho, Romanos es una gran epístola, ¿cómo la llaman? La reina de todas las epístolas. Romanos capítulo 8, y vamos a comenzar por el comienzo, ¿verdad? Qué buena manera, ¿no? Vamos a comenzar desde el primer versículo. Entramos, yo diría, en el corazón mismo de la epístola a los romanos. Para mí, este capítulo es muy significativo, y yo por eso quiero que saquemos el máximo provecho. Si no lo terminamos en una lección, no importa. Así hoy entramos en este campo de no solamente la epístola a los romanos, sino también en el capítulo principal. En el capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Aquí hay dos declaraciones que tenemos que explicar. Yo sé que la mayoría ya han escuchado esto. Los que han escuchado, han venido acá o han escuchado por la radio, saben hacia dónde vamos. Primero, ninguna condenación. Y segundo, para los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Nada ni nadie nos puede condenar, siendo nosotros hijos de Dios. Por supuesto que Dios no nos condena, porque ya Él nos justificó. ¿Qué clase de juez sería que un día justifica, declara justo al acusado y luego lo condena? Menos Dios. Jesucristo no nos condena, porque Él ya pagó nuestra cuenta. Ahora, el juicio y la condenación están en el futuro. Todo a cargo de nuestro Señor. ¿Saben quién va a ser el juez? Un día de todos. Él va a juzgar tanto a los salvos como a los perdidos. La diferencia es que los salvos estarán allí para recibir su paga por lo que han hecho mientras eran, siendo salvos. Es decir, lo que han vivido desde el día que conocieron a Cristo hasta su muerte o hasta el rapto de la iglesia, según lo que venga antes. Pero los otros serán juzgados y condenados. Entre uno y otro juicio hay por lo menos 1000 años de diferencia, porque los que participan del arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente, aparentemente, según la Biblia, comparecen ante el tribunal de Cristo, y allí cada uno recibe según lo que haya hecho mientras estuvo en su cuerpo. Cuando una persona cristiana muere, deja de estar en el cuerpo. Por eso cuando en las noticias aparece y dice, el que en vida fuera. No, el que en cuerpo fuera. En vida sigue estando. La persona cuando muere sigue viviendo, pero no en el cuerpo. Es la única diferencia. Es decir, el que en vida fuera, no. El que en cuerpo fuera. Nosotros solemos cambiar incluso las noticias cuando vienen redactadas así. Porque para una persona que no tiene ninguna esperanza, una vez que muere, entonces, antes cuando vivía, ¿no? Ahora vive, lo que pasa es que no vive en el cuerpo. Ahora, nuestro Señor es nuestro abogado. Eso es muy claro en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Amados, esto os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para el culpable. Es nuestro abogado. ¿Y para qué sirve el abogado? Para abogar por su cliente. Es decir, el abogado tiene que ser muy astuto, tiene que buscar vueltas y tratar de justificar al que él mismo sabe que es culpable. Y su deber es ese. Él te cobra tanto
y dime lo que hiciste o lo que no hiciste. No, yo no hice eso, yo no hice. Y todo el mundo sabe lo que hizo. Pero, y el mismo abogado está convencido que el acusado tiene la culpa. Pero el deber de él es librarlo de la cárcel o de la muerte o de la multa, lo que fuera. Es su deber. El abogado nuestro es Cristo y Él aboga por nosotros. Pero un día Él va a ascender a juez y ya no va a ser abogado. Ahora su deber es justificarnos. Y bien sabemos quién es el que nos condena. En el capítulo 12, allí de Apocalipsis, dice claramente que Satanás nos acusa día y noche. Así que estamos siendo acusados por un fiscal que no tiene lástima de nadie. Bueno, necesitamos entonces un abogado. Y Jesucristo nos está constantemente justificando. No que no hicimos aquello o lo otro, sino que la cuenta que acumulamos en contra nuestra ya fue pagada. Satanás nos dice, él volvió a infringir la ley, él merece tal. Y viene el Señor y dice, no, yo ya pagué. Por eso es tan importante que cuando uno recibe a Cristo, es eternamente salvo. Y muy interesante lo que dice en Juan 5:22, porque aquí dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el Hijo es nuestro Salvador. Así que ya no esperemos que cuando ya una persona comparezca ante Él, Él no estará ya muriendo otra vez por nuestros pecados o algo por el estilo. El mismo que hoy es nuestro abogado, el mismo llegará a ser nuestro juez. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, es como decir, y aquel que peca, el problema es ese. Es decir, todos pecamos, pero no somos conscientes de todos nuestros pecados, no siempre. Dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, ya sabemos lo que es el sacrificio propiciatorio. Había muchos sacrificios que los judíos ofrecían en sus altares. Y este era el sacrificio de propiciación. Era para aplacar la ira de Dios. Como Jesucristo se ofreció por nosotros, aplacó la ira de Dios. Y esa ira de Dios no será derramada sobre aquellos que le recibieron como su Salvador personal. Y la ira de Dios tiene dos fases. Una es la gran tribulación y otra es la condenación eterna. Ni una ni otra es para los salvos, porque antes de la gran tribulación los hijos de Dios habrán partido a la presencia del Señor. Él nos va a librar de esa tribulación, pero eso no es el tema ahora. Así que necesitamos un abogado. En Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Usted puede estar seguro que hoy Satanás le acusó. Él no pierde tiempo, él siempre lo hace. Él no es omnipresente, pero él tiene sus agentes. Él no tiene atributos divinos, pero él hace bien su trabajo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera declaración, Romanos 8:1 es, ahora pues ninguna condenación hay, pero luego condiciona. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Bueno, es tratar uno de probar a sí mismo, tal vez ante los demás, ante Dios y ante uno mismo, que es bueno, que por las obras ya no peca más. Eso es carne, es carnalidad. El bautismo cristiano es obra. Si usted cree que es salvo porque se bautizó, eso es carnalidad. El testificar, dar testimonio a otros, hablar de Cristo, es obra. Si usted cree que es salvo por eso, no, usted no es salvo por eso. Si usted no fue salvo por gracia, usted tampoco será salvo por obras.
Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Bueno, Pablo habla en otra epístola a los Gálatas en una forma muy clara y dice, Gálatas 5, 1 al 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar también la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Cambia la palabra ley por obras, porque la ley está basada en obras. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esta frase, los que por la ley os justificáis, puede ser traducida, los que por las obras queréis probar que sois salvos. Mucho cuidado. Pero y entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Hay Biblias ahora que quitaron la segunda parte del versículo. No está los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Solamente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De ahí pasa al versículo 2. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, no por mala intención. Como no entendieron, porque la labor de los traductores no es explicar la Biblia, es traducir. Y puede haber cosas que uno se encuentra y dice, no, pero si eso lo traduzco tal como corresponde, va a ser una confusión. No, yo he dicho esto y vuelvo a decir para aquellos que tal vez nunca escucharon. Cuando dice ninguna condenación, o sea, la palabra clave en este versículo es ninguna. Porque esto implica que hay más condenaciones que una. ¿Y cuáles son esas condenaciones? Bueno, nosotros saltamos automáticamente, ni bien comenzamos a leer este texto y ya creemos que se trata de la condenación eterna. No, al decir ninguna implica que hay varias condenaciones. Ahora, por ejemplo, ¿qué o quién nos condena? Nuestra conciencia. Cuando usted peca, ¿nada le condena? ¿No piensa usted, y yo soy cristiano, y qué clase de cristiano soy? Ahí está el juez, su conciencia. ¿No le condena la palabra cuando lee? ¿No le condena cuando escucha a un predicador y hasta trata de retorcerse como un gusano cuando usted tira en una ceniza que todavía hay un poco de brasa? Y usted trata de salir del apuro, pero se da cuenta que la condenación está en su lugar. ¿No le condena la Biblia cuando la lee? Son jueces. Pero cuando usted no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, su conciencia está tranquila. La Biblia, cuando la lee, solamente le edifica, le inspira, pero no le condena. Dios no le condena. Los hermanos no le condenan. Los compañeros de trabajo no le condenan. Los vecinos no le condenan. El cónyuge no lo condena. No hay jueces. Nada ni nadie. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y agrega, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Si usted anda conforme a la carne, lo que significa andar como un mundano, porque el Espíritu está con mayúscula. Los cristianos andan conforme a los dictámenes del Espíritu Santo. Entonces, naturalmente, si usted anda conforme al Espíritu, nada ni nadie le va a condenar. A veces nuestros compañeros de trabajo, ¿qué en cuanto a los que estudian? Sus condiscípulos o profesores. Tú que eres cristiano, ¿dónde está tu cristianismo? Bueno, podríamos decir así. Dios no nos condena por la conducta de Cristo, su amado Hijo por nosotros. Ninguno, ni nada nos condena por la conducta que llevamos. ¿Así? Porque la ley del Espíritu, oiga bien esto, versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ven la forma como él usa? Pasado. ¿Cuándo le libró? Cuando creyó.
¿Cuál es esa ley del Espíritu? Bueno, del Espíritu Santo. Es la ley de vida en Cristo Jesús. O sea, todo tiene que ver con Cristo. Él tomó nuestro lugar. ¿Cuál es esa ley del pecado y de la muerte? Es la ley de las obras propias de uno. Lo único que las obras, cuando tratamos por medio de las obras de salvarnos, o por lo menos un poco salvarnos, ¿saben qué produce? Muerte. Muerte, en este caso, significa todo aquello que no perdura. O sea, usted hace obra evangelizadora o habla a algunos acerca de Cristo aquí, con el fin de salvarse, ese es su trabajo, no sirve. Está bien que lo haga, es mejor eso que hacer otra cosa, pero usted no acumula nada por la intención con la que haga, porque está anulando el medio de salvación por medio de Cristo e imponiendo las obras de la muerte, porque todo lo que nosotros hacemos sin Cristo es mortal, todo termina. Por ejemplo, nosotros mismos morimos y no hacemos más nada. Ya no podemos, ya hemos muerto. Porque si vamos al cielo, allá no hay a nadie a quien evangelizar. Allá no hay a quien enseñar. Allá ya no se hace este trabajo. Así que es aquí. Todo perece virtualmente con nuestra muerte. Ahora, ¿para qué la santidad? Bueno, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mira cuántas veces se usa el pecado. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dios es justo. La ley decía que el pecado, el que pecaba, la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo es que nosotros no vamos a morir eternamente? Y bueno, porque Dios hizo culpable al inocente, a su Hijo, y Él pagó nuestra cuenta. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ajá, aquí sí que tenemos algo interesante. Bueno, un cristiano dirá, yo no ando conforme al Espíritu, yo ando conforme a la carne, porque me enojo, codicio, a veces exploto como un explosivo por ahí. Eso no es andar conforme al Espíritu. Bueno, tenga cuidado, no se preocupe mucho, hay buenas noticias para eso. Es un grave error pensar que Dios pasó por alto uno de sus atributos, por ejemplo, la inmutabilidad, al salvarnos por su gracia. Volvemos, vea bien esto. Para que se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne. ¿Desde cuándo no andamos conforme a la carne? Desde el momento que recibimos a Cristo. Ah, no, pero usted no sabe quién soy yo. Sí, yo sé quién es usted, porque yo sé quién soy yo también. El hecho de aceptar que somos salvos por la fe en Cristo, eso es renunciar a la carne, a las pretensiones propias, y aceptar que soy salvo de todos modos por medio de Cristo. Si nosotros esperáramos para salvarnos hasta morir, bueno, lo único que vamos a ganar allí será el infierno. Es ahora, por eso la salvación es por la fe en Cristo Jesús, porque Él hizo por nosotros lo que nosotros ni al comienzo ni a continuación podríamos jamás lograr. Simplemente es imposible. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice? Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué es lo que la ley hizo en favor nuestro? La ley es un espejo. La ley nos mostró quiénes somos en nuestro fuero interno. La ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo, dice Pablo a los Gálatas. Y nos mostró que necesitamos de Él. Cuando una persona mira, lee la palabra de Dios, escucha el mensaje,
dice, si yo no soy malo, yo creí que era tan bueno. Había sido que comparándome con la palabra de Dios, yo soy una piltrafa moral y espiritual. Bueno, la ley cumplió su objetivo. Cuando usted se pone ante el espejo y comienza a ver su rostro y trata de, bueno, aquí tengo una mancha, hay que corregir esto, hay que peinarse un poco, si hay algo de cabello, por supuesto. Bueno, voy a arreglar un poco mi imagen. Una vez que usted se arregló, usted se vio ahora mejor, ¿qué pasa después? Se va. Y Santiago dice también que no tenemos que ser como aquellos que se miran en el espejo y luego olvidan cómo eran. Así que tenemos que recordar cómo éramos. Gracias a que nos miramos en el espejo, pudimos corregirnos. Si no tuviéramos espejo, ¿cómo nos vamos a corregir? No podemos vernos. Nosotros no podemos ver nuestro propio rostro, nosotros podemos ver el rostro del otro y podemos corregirlo. ¡Uy, qué bien! Vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en nuestro propio ojo. Tenemos que mirar al espejo, que es la palabra de Dios. Entonces allí el espejo nos muestra que somos muy malos. Y una vez que vimos cuán malos somos, decimos, no, pero esto que yo tengo en el rostro, yo no lo puedo sacar. No, pues si yo comienzo a sacarme, yo hago una herida mayor o algo así o lo que fuera, yo no puedo hacer nada con esto. Lo único que obtuve por mirar al espejo es ver cómo soy. Bueno, la ley cumplió, el espejo cumplió su misión. Ahora usted tiene que ver quién le va a ayudar. Así ocurre, trato de ser lo más claro que puedo, con nosotros. La palabra de Dios nos muestra quiénes somos. No solamente nos muestra quiénes somos, sino que nos muestra y nos dice a voz en cuello que no podemos hacer nada. Y ahí es donde viene Cristo. Y dice, no te preocupes. Ahora que reconociste quién eres, miraste en el correcto espejo, porque hay esos espejos que descomponen, ponen la cabeza así, grande. ¿Vieron ese? Y el cuerpo, gordo cuando uno es flaco, flaco cuando uno es gordo. Antes era muy popular eso en los supermercados, uno iba por allá y se miraba en el espejo y se reía de sí mismo, porque el espejo distorsionaba. Así que usted lo que tiene que hacer es leer la Biblia. La Biblia nunca distorsiona. Si usted lee el libro de Mormón y es muy gordo y quiere ser flaco, claro que le va a mostrar flaco. El espejo distorsionado, que en este caso es el libro de Mormón. Bueno, procuro ilustrar lo mejor que puedo porque para mí esto es muy importante. No importa los domingos que tengamos que estar en el capítulo 8 de Romanos. Ahora, escuche esto. En Mateo 5:18 dice Jesús, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Jesús dijo esto más o menos al comienzo de su ministerio. ¿A qué se refería? Bueno, hay ahora algunos que dicen, ¿no ve usted? La ley está en vigencia. Ni una jota ni una tilde pasará, ni el puntito más pequeño, ni el punto y coma, ni un acento, ni nada. Nada pasará sin cumplirse. ¿Cómo se interpreta esto? Y por supuesto que el Señor cumplió. Cuando Él dijo consumado es, entre otras cosas, Él dijo cumplir la ley. La ley fue dada para ser cumplida y Él la cumplió. Si usted quiere duplicar el cumplimiento de la ley, usted simplemente está pisoteando lo que Él hizo por usted. Porque usted no puede quedarse con una ley y dejar otra. Usted tiene que cumplirlas todas. En Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Por supuesto que el cielo y la tierra no pasaron todavía, pasarán, pero Él ya cumplió, antes de todo esto. Lo que la ley no consiguió con los hombres, lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Jesús tuvo que sufrir la condenación en un cuerpo como el nuestro, igual como nosotros, pero Él no pecó. Así que Dios condenó el pecado en la persona de Él, en su cuerpo,
para que usted y yo pudiésemos, estando todavía en el cuerpo, ser considerados en los ojos de Dios como justos, como santos. Así que, fíjense ustedes cuántos santos teníamos hoy aquí, los que no son de azúcar. Y los otros también son santos, pero de azúcar, porque cuando llueve un poco no vienen. Pero bueno, hay que aceptar. ¿Y qué clase? Hay algunas esposas que se quejan del esposo y dicen, ¿qué clase de santo es ese? Bueno, es un santo que corcovea un poco, pero ¿qué se va a hacer? No sé si usted entiende la palabra porque creo que es portuguesa. Dios castigó el pecado. El pecado debe ser castigado con la muerte física. Y naturalmente, si el hombre no hace nada, también con la muerte eterna. Por eso cuando el Señor, Dios, el Creador, dijo a Adán y Eva que el día que ellos transgredieran su ley, morirían. Y exactamente eso pasó. Ahora, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Qué es eso? ¿Todos andamos conforme al Espíritu? ¿Sí o no? A ver. Cuida, no se apresuren a juzgar mal, no se hagan muy humildes. ¿Andamos o no andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne? ¿Cuántos de ustedes tienen la seguridad que son salvos porque creyeron en Cristo? A ver, levanten la mano. Bueno, eso es andar conforme al Espíritu. Es decir, ya no dependemos de la carne, ya no dependemos de nosotros, de nuestra capacidad para ser buenos. Dependemos de Él. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos y que seamos. Todos los salvos, repito, andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Todos los cristianos obedecemos al Espíritu Santo. A ver, una pregunta. Sí y no, ¿verdad? Más bien no. Pero una cosa es ser obediente y otra cosa es ser hijo. O una cosa, díganme, ¿algunos de ustedes tienen 3, 4, 5 hijos? ¿Cuántos tienen 3, 4 o 5? ¿Todos son iguales, buenos, obedientes y todo? No. ¿Cuántos son desobedientes, hermano, en su caso? Los 3 son desobedientes. Eso está bueno. Pero y por eso no son hijos, ¿no? Igual. Y usted los ama igual. Sí, y bueno. Todos somos hijos, pero no todos andamos como corresponde, no somos obedientes. Ahora, ¿podemos decir que todos de todos modos somos santos? Sí. ¿Cómo se llama usted? Amilcar, San Amilcar. Es nuevo santo, ¿no? Bueno, en ese sentido todos somos santos, en el sentido de que somos hijos de Dios. Pero en el sentido de la conducta diaria, dejamos mucho que desear. No andamos como santos. Si la palabra santo, como siempre he dicho, se refiere a separado, esa parte que hizo el Señor es perfecta. Él nos separó de la condenación eterna, una vez y para siempre. Pero si trasladamos esa palabra, la misma palabra santo, donde nosotros tenemos que hacer, ya no Él, porque una vez que Él nos separó de la condenación eterna, nos dejó y nos dio un manual, cómo vivir, cómo andar. Si usted va y compra un auto nuevo, allí le harán toda la lista de compra y venta, todo, se le anotan y le dan un manual bastante grueso. Y usted lo tiene en su gaveta. Y el que le vende, si está bien instruido, le va a decir, fíjese bien, lea en ese manual, y a veces hasta lo ojea un poco y dice, mira, el combustible es ese el que tiene que usar, esta clase de aceite tiene que usar, cada tanto tiene que cambiar el aceite, bueno, una serie de cosas. Y usted compra el auto y tal vez hace lo que yo hice. Yo compré autos nuevos. Nunca leía el manual. Siempre estaba nuevo como la Biblia de muchos cristianos. Nunca lo ojeaba. Nunca miraba. De repente en una estación de servicio me dice, ¿usted qué aceite coloca?
No sé. Pero ellos sabían más que yo cuál era el aceite que tenían que usarse en determinado vehículo. Bueno, si nosotros no usamos el manual de conducta, que es la Biblia, ¿cómo vamos a saber cómo andar? Algunos sí se fijan mucho en el manual del auto y cuidan mucho más su auto que a ellos mismos y a sus hijos. Una vez un hermano ilustró muy bien, dijo, fíjense hermanos que a veces el domingo hay hermanos que no oran, pero prácticamente se ponen de rodillas para lustrar el auto, allá abajo, o de cuclillas. Y dice, están adorando realmente ese pedazo de metal, pero delante de Dios nunca se ponen de rodillas. Y me pareció muy buena ilustración. Era un hermano laico, pero le tocó hablar y él dijo esto. Vivir según el Espíritu es depender del Espíritu Santo y no de nosotros mismos. En primer lugar, en cuanto a salvación. Si usted no puede depender de lo que Él hizo por usted, que Él le ha salvado, usted nunca va a vivir según el Espíritu. Nunca. Usted siempre va a estar con miedo. Y eso es carnalidad. No, pero yo procuro. No, pero yo leo tantos capítulos de la Biblia. Está muy bien leer muchos capítulos, está muy bien orar bastante, está muy bien hacer esto y aquello, que es correcto, pero depender de eso es el problema. En el momento menos pensado, ese gajo se le va a romper y usted va a ir al precipicio. El brazo seguro del cual se puede depender es el brazo del Señor, no de lo que yo pueda hacer. ¿Cuántas veces usted se propuso ser mejor? ¿Lo logró? ¿Cuántas veces se propuso ser más espiritual? Yo no sé cómo puede ser uno más espiritual, pero de cualquier manera se usa esa forma. ¿Lo logró? ¿Cuántas veces se propuso ser más paciente, tener más paciencia? Tal vez la única vez es cuando fue y tuvo que acostarse en el hospital, pues ya no pudo caminar. Porque si pudiera caminar escaparía de allí, tanta paciencia tiene. Yo conozco a uno que es así. A un tipo conozco que una vez fue al médico, era yo mismo, por eso lo conozco muy bien. Y digo, yo fui para un chequeo general, yo estaba bien. Y viene la enfermera y me pone esa bata ahí que se pone, y que el pulso, y que la presión, y que pesarse y todo esto, y el médico no viene. Me saqué esa bata, me puse mi camisa y ya voy saliendo y abro la puerta, dice, ya no necesito de médico, yo me voy, si ya no tiene tiempo, yo tampoco. No, y enseguida vino. No porque quería ayudarme como paciente, sino porque el seguro paga y él perdía esa paga, porque no había atendido. Tanta paciencia tengo para que vean. Bueno, sí, yo sé, es mi problema, y no es de ustedes todos tienen una paciencia de 15 leguas, no hay ningún problema, pero la mía es corta, como patadas de chancho, dijo alguien. Noten bien ahora los versículos 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Todo lo que usted hace sin la aprobación de Dios va a perecer. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, eso va a continuar. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es agradarle. La hermana dice que tiene, y los 3 hijos son bastante no muy buenos. ¿Qué le parece si un hijo decide un día agradar a papá y mamá? ¿Qué va a pasar? Va a cambiar mucho. Estarán muy tristes los padres, ¿verdad? Porque el hijo decidió ser obediente, no enojarse por cualquier cosa, leer la palabra de Dios, dejar la basura del televisor, todas esas cosas. Tantas veces papá y mamá le dijeron, pero no hubo caso. Ahora sí, no sale más con esos patoteros por ahí, y mamá y papá lloran, ay, nuestro hijo parece que no sirve para nada, ya no es tan activo como antes. No, dan gracias a Dios y por tener a un hijo. Bueno, ocurre lo mismo con Dios. Algunos le damos, por decirlo así, por supuesto, perdonen, dolor de cabeza. Alguien,
compuso un himno, no hagas llorar al Señor. Le hacemos llorar cuando actuamos mal. Y lo cierto es que Él lloró en 2 oportunidades. Uno, ante la dureza de Jerusalén, de no recibirle, y otra, ante la incredulidad de quienes rodeaban la tumba de Lázaro. Él lloró. Y yo creo que hay muchos padres que lloran por sus hijos, pero hay otro padre que también llora a causa de la conducta de sus hijos. Usted trae gloria, gozo al corazón de Dios, o tristeza y llanto. Y yo también. Todos vivimos ese tipo de vida. Bueno, hay tanto, pero los que son del Espíritu, bueno, ¿quiénes son ellos? Son los que saben que alguien vivió por ellos lo que ellos no pueden vivir. Y esto los anima a tratar de agradarle. Son los que gozan de la maravilla de la seguridad de su salvación, porque dependen no de sí mismos, sino del Espíritu Santo. Son los que echan mano de los recursos divinos, no de los suyos propios. Saben que no tienen nada que ofrecer. Yo no estoy de acuerdo con esos que dicen y cantan, ay, Dios necesita de tus pies, Dios necesita de tus ojos, Dios necesita de tus cuerdas vocales. Dios no necesita de nada de eso. Él puede salvar al mundo sin solamente poner la convicción de la necesidad de salvación en el corazón del pecador y todos se salvan. Sin embargo, Él nos ha dado el privilegio de llevar el Evangelio a otros y qué bueno podemos hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre el ocuparse de la carne y el ocuparse del Espíritu? Parte ya hemos dicho. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hay mucha diferencia. El ocuparse, de la carne es muerte. Nada de cuanto hagamos en la carne, es decir, sin confiar plenamente que Él ya hizo todo por nosotros y trabajar solo porque sabemos que Él está detrás del asunto, todo lo que hacemos por nosotros mismos no va a perdurar, definitivamente. Lo que logramos por fuerza propia, medios propios, ni bien como que nace, germina y ya mismo muere. No lo logramos. Si para salvarnos procuramos hacer algo, ya sea para mejorar nuestra salvación o para asegurarla o para asegurarnos a nosotros mismos de que somos salvos, estamos en mal camino. No podemos mejorar y menos perfeccionar la obra divina. Él hizo todo. Hacer las cosas mucho mejor que nosotros es asunto de Él. Él simplemente nos ofrece una salvación perfecta. Cuando usted es salvo, usted recibe una salvación perfecta, total, eterna. No tiene nada que agregar. Si se siente como que algo le falta, dele gracias a Dios. Eso es bueno. Lo que sí, de verdad le falta, es dejar de tratar de perfeccionar lo perfecto de Dios, que no puede hacer eso. Pero si usted siente que a usted le falta, el día que usted no sienta que algo le falta, ese día llega a su catástrofe. Usted sigue siendo salvo, pero realmente inútil para el Señor. Si usted siente que culpa, si usted siente que algo debe andar mal en mi vida, si usted de repente se siente tan mal que dice, me voy a levantar y voy a doblar mis rodillas y voy a orar y voy a hablar con Dios, dichoso de usted. El cadáver no siente nada. El hombre y la mujer que viven la vida carnal ya han virtualmente neutralizado este sentimiento de culpa. Es muy importante que usted se sienta culpable porque usted lo es. No hace falta cometer pecados muy graves para sentirse culpable. Ocuparse de la carne es tratar constantemente de ser mejor, sentirse más y más espiritual y sentirse sin culpa. Bueno, ¿quién no quisiera sentirse bien?
¿Alguno de ustedes quiere sentir dolor en el cuerpo? ¿Cuántos quieren que le duela la cadera, el hombro, el estómago, la muela, o todas las 4 cosas a la vez? No queremos. Pero cuando algo nos duele, ¿qué hacemos? ¿Le golpeamos esa parte o la cortamos? No. Vamos al médico, o vamos al dentista, o vamos donde corresponde ir. Buscamos antídoto para quitar el dolor. Gracias a que hay dolor. Y yo les dije una vez cuánto me impresionó cuando una vez escuché a un predicador que decía que él nunca había apreciado tanto el dolor hasta cuando fue a un leprocomio, donde están los leprosos. Y cuando él vio lo que la lepra hace en el cuerpo, y la lepra le quita la sensibilidad, tanto es así que pueden caer partes de los dedos, depende de dónde está la lepra, y la persona no siente nada. Bueno, ¿quiere usted ser un leproso en el sentido espiritual y no sentir dolor? Bien que sentimos dolor porque tenemos vida eterna, por eso sentimos. El mundano, que es como el leproso, no siente recargo de conciencia, es decir, no se siente culpable, su conciencia no le molesta, incluso duerme mejor que nosotros. Tranquilo, se duerme, se duerme. Tanto es así que la esposa lo patea para que le deje dormir a ella. Y es totalmente mundano. Y sin embargo no siente. Bueno, naturalmente él nunca tuvo vida y acostumbrado a lo que está, continúa así. El Espíritu Santo no le molesta, su conciencia no le molesta, y es el Espíritu Santo vía conciencia. ¿Por qué? Porque no lo tiene. El Espíritu Santo habita en aquellos que son salvos. Según la carne, o según el Espíritu, por cuanto los designios, versículos 7 y 8, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuáles son esos designios de la carne? Mejor dicho, las exigencias de las obras. Más y más y más. Usted nunca sabe cuándo ya hizo suficientes obras. Eso es carnal, es carnalidad. Esto es enemistad contra Dios. ¿Y por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dios no puede compartir la salvación. No es que Él salva de A hasta, o sea, de 1 hasta 50, o 51, o 60, y de 60 en adelante usted tiene que salvarse. Es por eso que algunos dicen, no, la salvación es algo así como el seguro. Usted, el Señor Jesús, pagó la primera cuota. Ahora, usted con las obras tiene que seguir pagando las cuotas. Si usted deja de pagar, o sea, deja de hacer buenas obras, bueno, ¿qué va a pasar con la compañía? Le va a cancelar el seguro. Y el día que usted necesita del seguro, le dice, no, usted no tiene seguro. ¿Por qué? Porque usted dejó de pagar. Hace 6 meses que usted no paga la cuota que corresponde. Ah, pero yo pensé que el que me entregó la póliza pagó. No, él pagó la prima. Es decir, él pagó la primera cuota. Ahora usted tenía que seguir pagando. Esto es lo que enseñan muchos. Y si usted no paga y comparan la salvación de Dios con los más estafadores de venta de seguros. Los peores comerciantes, por lo menos en Estados Unidos, son los vendedores de autos usados y los que supuestamente aseguran. Escuchen, la experiencia que yo tuve. Cuando compré el primer auto, me dice en la agencia, tú tienes seguro para 1 mes. Bueno, está bien, eso ya va asegurado. Pero ese mes te damos para que tú encuentres, porque el banco financió el auto. Yo tranquilo, estoy manejando y todo, tengo seguro y tranquilo. Pero en eso, muy pronto, yo llamé a un agente de seguro para que venga y me asegure, él trajo todos los papeles. Incluso nos dio una cajita metálica de seguro así, automático y todo, muy buena para guardar documentos. Nos dio eso, nos dio su tarjeta, nos dio todo.
Dice, este es el seguro, yo le pagué todo lo que correspondía, la cuota para tantos meses, 6 meses, o no sé cuánto era, algo pagué. Pasa el mes y el banco me manda decir que yo no tengo seguro, por lo tanto ellos van a asegurar, pero solo el auto, no aseguran ni terceros ni nada, solamente el auto, porque es lo que ellos quieren. Ay, yo enseguida me fui al banco y dije, yo aseguré. ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí está. ¿Cuál es el seguro? Aquí están los papeles, aquí está la tarjeta. Y le di la tarjeta. Y fue con la tarjeta la chica ahí a otra habitación y dijo, este seguro existe, pero nadie conoce a esa gente. Era un sinvergüenza. Y hasta hablaba español. No sé si era paraguayo, creo que no. Pero, y yo tranquilo, imagínense ustedes si hubiera tenido un accidente. Seguro que está todo asegurado. Y después voy allá y no está asegurado. ¿Por qué? Porque era falso el que te vendió el seguro. Y voy a decir esto a los que tienen aseguradores de almas, testigos de Jehová, mormones, pare de sufrir, le venden seguro falso, no existen. Y usted va a pensar, no, ahora ya me aseguraron que tengo vida eterna, hablé lenguas, hice esto y aquello, lloré, fui al frente, derramé lágrimas y todo, ahora de seguro soy salvo. Llegará un día, no al banco, cuando usted tendrá que comparecer ante el Señor. Pero no, si vinieron los atalayas y me presentaron. Es eso, y cosa por el estilo. Y usted se va a encontrar con un verdadero problema. Si yo hubiera tenido accidente, hasta hoy recuerdo esto. Hasta hoy recuerdo que era un Falcon 75. Nunca olvido, celestito, lindo. Habría hecho pedazos y nada habría recuperado. ¿Por qué? Porque me fié del agente que vino. Nuestro deber, mi deber en ese caso, era contactarme enseguida con la compañía para verificar si el que vino realmente los representa a ellos. Yo no lo hice porque yo ni creí que puede haber alguien tan sinvergüenza. Y si esto hay en el seguro de autos, ¿cuánto más en términos de almas? Que es mucho más fácil estafar. No, aquí está el libro de Mormón y aquí mire lo que dice. Y bueno, si usted no verifica, ¿y cómo va a verificar? ¿A quién va a llamar? Al Señor. ¿Qué dice allá no es el Jeremías 33:3? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El teléfono del Señor. 333. Bueno, tenemos que ir a Él. ¿Y cómo vamos a ir a Él? ¿Tiene el teléfono? Sí, la Biblia. Ahí está el número telefónico de Él. Eso sí que es un libro grande. Y usted tiene allí la respuesta para todo. La carne dice, debes orar más, debes leer más la Biblia, debes ayunar más, debes testificar más, debes lograr una vida completamente sin pecado. Y el Espíritu Santo nos comunica, eres hijo amado de Dios por la fe en Cristo. Nunca desconfíes de tu salvación, la cual jamás podrás perderla, porque no eres tú, es el Salvador el que te mantiene salvo. La carne dice, tienes dudas en cuanto a tu salvación, lo cual significa que no eres salvo. El Espíritu dice, si tu conciencia te molesta, es porque estás en vía de ser más apto para el servicio del Señor. Nunca permitas que las dudas te desconcierten. Eres salvo y como tal, Satanás te infunde dudas para hacerte sufrir. No te quita la salvación, pero quiere convertirte en un salvo inútil para el Señor. La carne dice, ¿no te das cuenta de que te enfermas y tienes tantos reveses en la vida porque todavía no eres salvo y pretendes serlo? Pero el Señor dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y una de las formas de reprender Dios a sus hijos es la enfermedad. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12, 5 y 6. Eso es lo que el Señor dice. La carne dice,
aunque seas salvo, si no te conduces como corresponde de acuerdo a la regla de mi forma de pensar, aunque hayas sido salvo, perderás la salvación. Pero en el espíritu el cristiano oye al Señor susurrar esto: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 28 y 29. Pablo estaba tan seguro de su salvación que dijo, 2 Timoteo 1, 12, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros depositamos nuestra vida como depositamos nuestros bienes en el banco. Allí pueden venir y robar, pueden estafarnos, pero cuando depositamos nuestra alma en el banco celestial no hay problema. La carne dice, trata, proponte, busca una experiencia para lograr la plenitud del Espíritu y tendrás una experiencia que te llenará de gozo y de seguridad. Por fin te sentirás verdaderamente salvo. Cuidado, mucho cuidado con eso de sentirse salvo. Pero quien ha sido salvo dice, trataré de vivir por este medio de no pecar, pero no para salvarme, sino para agradar a mi Señor y para ser más útil a Él. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Estamos en el mismo capítulo. Habla de cristianos salvos ya, o de quienes aún no fueron salvos. Bueno, el versículo 9 contesta. No habla de no cristianos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O es como decir, ustedes no son mundanos, ustedes son salvos. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es decir, el único que no es salvo es en quien no habita el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comienza a habitar en nosotros, el día que recibimos a Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, versículo 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, la muerte física no la van a evitar. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto en Romanos 8:10. Este texto podríamos traducirlo así. Ya que Cristo está en cada uno de ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu, alma, vive a causa de la justicia divina. Lo que ocurre cuando Cristo está en nosotros, primero, el cuerpo es considerado muerto. No puede contra el espíritu o contra el alma. El versículo 11 se puede, parafrasear así. Ya que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, este es un hecho, esto ocurrió, una afirmación, y entonces Él vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Está hablando de la resurrección. Esto ocurrirá. ¿A quién le debemos la vida ahora? ¿Quién es el dueño? Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque el que vive conforme a la carne, morirá. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ustedes se imaginan? Si, por ejemplo, pensáramos que lo que dice aquí es esto. Si ustedes viven según la carne, no son salvos. Pero si ustedes son salvos, ustedes hacen morir las obras de la carne y por eso son salvos. Pero no dice eso. Nunca ponga la palabra salvos donde la Biblia no usa, o perdidos donde la Biblia no usa. Entonces, nosotros somos deudores por el hecho de ser salvos, no a la carne, porque por nosotros mismos nada podemos lograr. Y luego dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Versículo 13.
¿De qué muerte habla el apóstol? Bien puede referirse a una muerte que no nos permitirá hacer lo que haríamos. Yo doy gracias a Dios que Él me dio bastante años de vida para enmendar, corregir aquello que no habré hecho bien y tener oportunidad para corregirlo y hacerlo mejor. No es que porque yo vivo según la carne y no según el Espíritu me voy a perder. Eso es imposible. Yo no me puedo perder porque estoy tomado de su mano. ¿Quiénes son los guiados por el Espíritu de Dios? Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Póngalo así. Todos los hijos de Dios son guiados por Dios. Ahora, Jesús comparó muchas veces a sí mismo con pastor y a nosotros como ovejas. En el lugar, en el Medio Oriente, el pastor nunca empujaba las ovejas. El pastor caminaba y las ovejas le seguían. Ellas conocían su voz, ellos conocían su apariencia, ellos lo conocían muy bien y ellos le seguían. Ahora, alguna oveja se podría quedar por ahí, alguna oveja se podría ir, es cierto eso. Y cuando el pastor, si él lo miraba atrás, él seguía y luego las contaba y resulta que en vez de 100 hay 99, una se quedó por ahí. Así también ocurre con los cristianos. Nosotros seguimos a Él, nosotros confiamos en Él, nosotros sabemos que somos salvos por Él. Díganme, ¿no somos a veces una de esas ovejas torpes que nos vamos por nuestro propio camino y luego no sabemos cómo regresar porque no podemos? La oveja es el animal más torpe que existe, no tiene la capacidad, el olfato que tiene, por ejemplo, el perro, incluso el gato, pero sobre todo el perro. Hay algunos, yo recuerdo casos de eso, llevaban por ahí en su camioneta a un perro porque no lo querían, pero no lo querían matar, y lo llevaban lejos, y lo echaban por ahí, digamos, 20 kilómetros. Después iban, tiempo después regresaban, el perro volvió antes que ellos, por el olfato de las huellas por el camino por donde tantos otros automóviles iban, y sin embargo el perro no se perdió. La oveja no tiene esa habilidad, no olfatea, no puede. La oveja se aturde y hace justo lo que no debe hacer. Por ejemplo, cuando hay una manada de ovejas y hay un peligro, hay un perro malo o algo así, la oveja, en vez de estar con el grupo, se aleja, pensando que eso es mayor seguridad. Es igual como los hermanos, con la diferencia que aquellos son cuadrúpedos y estos son bípedos. Pero no, allá son todos hipócritas, allá sí, claro, venga, y va a haber uno más, ¿qué tanto? Yo siempre contesto, allá ustedes son puros hipócritas, venga usted y va a haber uno más, necesitamos a un, qué sé yo, Santiago, o Pérez, o Jiménez, o lo que fuera. Necesitamos uno más. Y entonces dejan la iglesia, dejan la manada, y se van. ¿Y qué ganan con eso? ¿Qué gana el hermano o la hermana que, no, yo no voy a esa iglesia? Allá no voy más. Allí nadie me saluda, nadie me da un abrazo, allí no hay calor espiritual. Allí no, el espíritu no actúa. Allí hay mucha frialdad, son fríos como sapos. Si usted tocó alguna vez el sapo, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Bueno, ¿la culpa quién la tiene? La oveja que se desprendió de la manada. ¿Qué gana usted? Nada. Y luego dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8:15. Díganme una cosa, ¿en qué sentido nosotros somos adoptivos? Pues nosotros somos hijos. Ustedes saben lo que es tener un hijo que la familia adopta. Bueno, dicen, este y este son nuestros hijos, y este también, pero es adoptivo. Y todos entendemos qué es eso, ¿no? La mamá es otra, y el papá también, pero la criatura quedó sin padres, por la razón que fuera, y entonces otra familia se constituye en padres adoptivos. ¿Qué somos nosotros? A ver, ¿quién me contesta? Nosotros somos hijos, porque también habla de que somos adoptivos.
habéis recibido el espíritu de adopción. Dejo con ustedes esta pregunta porque, sí, a ver cómo es la cosa. ¿Cómo? Como hijos de Satanás. No. No, pero acá se habla de hijos adoptivos, dice. No. De Dios, ¿qué somos? Hijos legítimos, digamos, ¿cómo decir? También el adoptivo es legítimo, pero directamente hijos de Él, o Él nos adoptó o nacimos en su familia. Ahí está la cosa. Oye, si usted tiene 3, 4 hijos, usted va a una familia, hay 3, 4 hijos, y usted dice, yo sé que uno de sus hijos es adoptivo. ¿Cuál de ellos? Usted dice, este es el adoptivo. A ver, hermana. No, nada que ver con eso. No, nosotros, a ver, hermano, nosotros somos hijos directamente de Él o Él nos adoptó. Dice, somos hijos después. Bueno, entonces ya no somos adoptivos. No, háganlo más sencillo, porque es muy sencillo. Vamos a dejar para el próximo domingo. Somos hijos directamente de Él. ¿Es correcto decir, por supuesto? ¿O somos? Alguien dijo la mitad de la verdad y la otra mitad dejó. Dice, renacimos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú la graves en nuestro corazón y que podamos vivir enteramente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.